la raíz oculta de las maldiciones generacionales, cuando el pecado se transmite por patrones, no por demonios. Hay temas que estremecen la vida espiritual, no porque produzcan miedo, sino porque revelan la profundidad de lo que ocurre dentro de una familia cuando el corazón se aparta de Dios. Uno de ellos es el tema de las maldiciones generacionales. Mucho se ha dicho, mucho se ha exagerado y mucho se ha distorsionado. Pero hoy vamos a ir directamente a la Escritura, a la palabra viva de Dios, para entender la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Y la verdad es que existe un patrón espiritual que puede afectar a generaciones enteras, pero no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo Jesús. La Biblia enseña la realidad de estas consecuencias, pero también declara la victoria eterna de la sangre del Hijo de Dios. Lo primero que debemos entender es que la Biblia no enseña que los hijos heredan demonios, ni están atados por una sentencia inquebrantable debido a los pecados de sus padres. Lo que sí revela es un principio espiritual. Cuando una generación camina en desobediencia deliberada, ese patrón puede repetirse en las siguientes, y mientras se repite, la consecuencia también continúa. Este patrón aparece en textos como Éxodo 25, donde el Señor advierte que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es fundamental notar la frase, de los que le aborrecen. No dice de todos los hijos, ni dice de cualquier familia, ni afirma que la sentencia es inevitable. Dios está describiendo un ciclo. Si una generación rechaza a Dios, la siguiente que imita ese rechazo recibe la consecuencia de ese mismo camino. Es un patrón espiritual condicionado por la continuidad del pecado. Lo mismo se confirma en Números 14:18, donde se repite la declaración: Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. De nuevo, la Escritura no habla de una condenación automática hereditaria, sino de un ciclo de pecado repetido. Dios no castiga a hijos inocentes por pecados ajenos. Cada uno responde por su propio corazón. Ezequiel 18:20 lo afirma con claridad absoluta. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Esto cancela toda idea errónea de maldiciones inevitables. Sin embargo, Ezequiel no niega que los hijos sufran las consecuencias de crecer en un hogar donde se repite la desobediencia. Sufren el ambiente, el ejemplo, los hábitos, las raíces espirituales que cada generación decide imitar. Aquí comienza nuestra reflexión profunda. Una maldición generacional, bíblicamente hablando, es un patrón de pecado que continúa vigente mientras una generación decida caminar en la misma rebeldía que la anterior. El ciclo permanece mientras el corazón se mantenga lejos de la voluntad de Dios. Es como una sombra espiritual que se activa cuando se elige el mismo camino. Pero aquí está la noticia poderosa, la más gloriosa de toda esta enseñanza. Ese ciclo se rompe en el momento en que una persona dentro de la familia se vuelve a Cristo, se rinde ante Él y decide caminar en obediencia. No importa si fueron 3, 4, 10 generaciones en oscuridad, cuando una sola vida se entrega verdaderamente al Señor, la sangre de Cristo destruye toda cadena, cancela todo patrón y establece un nuevo linaje espiritual. Por eso la Escritura declara en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Qué significa esto? Que cualquier efecto espiritual que el pecado sostenía queda roto por el sacrificio de Jesús. El enemigo no puede reclamar lo que está cubierto por la sangre del Cordero. Cuando Cristo entra libertad.
Cuando Cristo reina, la cadena se rompe. Cuando Cristo es Señor, la consecuencia deja de repetirse. La familia entra en un nuevo comienzo. Por eso esta prédica no es para atemorizarte, sino para iluminarte. Tal vez has visto patrones en tu familia, adicciones que se repiten, violencia que se hereda, matrimonios que fracasan uno tras otro, enfermedades que aparecen generación tras generación, pobreza constante, impureza sexual, idolatría, ocultismo, abandono, ira, resentimiento. No son demonios heredados, son puertas abiertas, son ciclos repetidos. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que esos ciclos pueden romperse. Y no se rompen con gritos, ni con rituales, ni con fórmulas humanas. Se rompen con la obediencia a la palabra, con el arrepentimiento genuino y con la sangre derramada en la cruz. Este es el fundamento de todo lo que vamos a profundizar en los próximos bloques. No existe una maldición que pueda resistir la sangre del Hijo de Dios. No existe un ciclo que Cristo no pueda cortar. No existe una herencia espiritual tan sucia que Él no pueda limpiar. Y no existe una familia tan dañada que no pueda levantarse cuando una sola persona decide decir: aquí se rompe todo en el nombre de Jesús. La Biblia habla con claridad de cómo los pecados de una generación pueden afectar a las siguientes. No se trata de espíritus heredados ni de cadenas demoníacas inevitables, sino de patrones repetidos que producen consecuencias reales si no son confrontados a la luz de la palabra. Desde el Génesis hasta los profetas, desde los Salmos hasta las palabras de Jesús, la Escritura revela un principio que atraviesa los siglos. Lo que una generación tolera, la siguiente lo normaliza y la tercera lo practica como estilo de vida. Y por eso Dios advierte, instruye, corrige y llama a su pueblo a romper esos ciclos antes de que destruyan familias enteras. La introducción bíblica más clara aparece en Éxodo 25, donde el Señor declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No como castigo ciego, sino como consecuencia espiritual de un patrón que se repite cuando los hijos imitan la misma desobediencia. No es que Dios quiera destruir linajes, es que las decisiones de una generación influyen en el destino de las siguientes. El abuelo que camina en idolatría abre una puerta que su hijo puede continuar y su nieto puede perfeccionar, a menos que alguien en la línea se levante, invoque la sangre del Cordero y corte ese ciclo para siempre. En Deuteronomio 5:9, el Señor repite el mismo principio. Los hijos sufren las consecuencias de la conducta de los padres si continúan en las mismas prácticas. La palabra nunca enseña que un hijo justo cargue con la culpa de un padre rebelde. La Escritura enfatiza exactamente lo contrario. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:20. Sin embargo, el capítulo completo de Ezequiel 18 también enseña que los hijos suelen repetir el pecado de sus padres. Y cuando eso ocurre, las consecuencias se multiplican a nivel familiar, emocional, económico y espiritual. Si una generación vive en injusticia, la siguiente crece viendo la injusticia como normal. Si una generación practica violencia, la siguiente cree que la violencia es la única respuesta. Si una generación practica infidelidad, maltrato, idolatría, adicciones, corrupción o incredulidad, la siguiente hereda el ejemplo, no un demonio, pero sí una cultura, un patrón, una forma de caminar lejos de Dios. Allí es donde la Biblia usa el lenguaje de maldición, no como una magia oscura, sino como el fruto inevitable de un camino de desobediencia repetida.
Pero la Escritura también revela el otro lado. Cuando una generación se arrepiente, busca a Dios y decide caminar en su palabra, las bendiciones también se vuelven generacionales. Deuteronomio 7:9 declara que Dios guarda pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La maldición llega hasta la 4ª, pero la bendición se extiende hasta la 1000ª. Dios siempre ha estado más dispuesto a bendecir que a maldecir. El problema es que el ser humano repite patrones que traen destrucción, a menos que Cristo intervenga. Un ejemplo claro es Abraham. En Génesis 12:13, él miente para protegerse, y más adelante, Isaac repite la misma mentira en Génesis 26:7, sin que Abraham se lo enseñara directamente. El patrón estaba allí. Más adelante, Jacob, hijo de Isaac, también crece dentro de una atmósfera donde el engaño es una herramienta aceptable. 3 generaciones afectadas por el mismo pecado, no porque un espíritu familiar poseyera a cada uno, sino porque un patrón no había sido confrontado a la luz de Dios. Lo mismo vemos en las familias marcadas por idolatría, como la casa de Acab, donde la influencia de Jezabel impregnó a toda la descendencia, produciendo una cadena de maldad que solo fue rota cuando Dios levantó a Jehú, en 2 de Reyes 10, y cuando la palabra habla de la familia de Elí, el sacerdote, en 1 de Samuel 2 y 3, vemos hijos corruptos porque crecieron dentro de un sistema sin corrección espiritual. La Biblia muestra el principio una y otra vez. No hay maldición generacional que sobreviva donde hay obediencia a Dios, pero tampoco hay bendición que permanezca donde una familia repite los pecados de sus padres. Por eso esta enseñanza no es psicológica, ni cultural, ni moderna. Es profundamente bíblica. Y aquí comienza nuestra reflexión central. ¿Qué patrones estás heredando sin darte cuenta? ¿Qué actitudes, decisiones, hábitos o pecados se han repetido en tu familia por años? Porque hoy la palabra te confronta con una verdad que puede cambiar tu historia. Tú puedes ser la generación que rompe el ciclo. Cuando observamos la manera en que Dios trata las generaciones en la Escritura, descubrimos una verdad poderosa. Dios nunca castiga a un hijo por el pecado que otro cometió, pero sí permite que las consecuencias sigan su curso cuando se repite el mismo patrón de desobediencia. En Ezequiel 18 se establece claramente que el alma que pecare, esa morirá, y que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, cada generación es responsable ante Dios por sus propias decisiones. Sin embargo, en Éxodo 34:7, se añade que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Esto no significa que Dios impone un castigo automático hereditario, sino que cuando una generación aborrece a Dios, y la siguiente también, y la siguiente continúa por el mismo camino, esa cadena de desobediencia abre la puerta a sufrir las mismas consecuencias que los padres vivieron. La maldición no se hereda como un destino impuesto, sino que se perpetúa cuando se replica el mismo patrón. Por eso vemos en la Biblia familias completas atrapadas en ciclos repetidos de desobediencia. La familia de Elí, por ejemplo, en 1 Samuel 2 y 3, muestra un patrón claro. Sacerdotes que conocían la palabra de Dios, pero la ignoraban deliberadamente. Hijos que repetían la misma irreverencia de sus padres, y una tragedia que se extendió a toda la casa, porque ninguno decidió romper el ciclo.
La Escritura dice que sus hijos eran hombres impíos y no conocían al Señor. No porque carecieran de conocimiento religioso, sino porque se negaron a obedecerlo. La consecuencia de su desobediencia alcanzó a toda la generación, porque todos compartían el mismo desprecio por la santidad. Pero también vemos lo opuesto. Familias que rompen ciclos de maldición por un acto de fe y obediencia. En Josué 24:15, Josué declara que él y su casa servirán al Señor. No dijo que toda su descendencia lo haría automáticamente, sino que él sería el punto de inflexión, la interrupción del patrón, el inicio de un linaje nuevo. Cada generación debe escoger, pero una decisión firme en una generación puede levantar un altar que sirva como referencia de obediencia para las siguientes. Es así como se rompen las maldiciones generacionales, no por rituales, no por fórmulas místicas, sino por una decisión firme de caminar en obediencia a Dios. El Nuevo Testamento lleva este principio aún más lejos. En Gálatas 3:13 está escrito que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que cualquier consecuencia espiritual que pudiera haberse perpetuado por causa del pecado, Cristo la enfrentó en la cruz. La sangre del Cordero es el punto final de toda maldición, pero su obra solo se manifiesta en la vida de quienes se someten a su señorío. La cruz rompe la posibilidad de que una maldición continúe, pero tu obediencia rompe la repetición del patrón. No es magia, es transformación. No es misticismo, es santidad. Por eso, cuando hablamos de ciclos familiares, no estamos hablando de ataduras inevitables, sino de hábitos, pensamientos, costumbres y decisiones que se transmiten como modelos. Un hogar violento genera hijos que normalizan la violencia, a menos que uno decida detenerse y decir, aquí termina. Un hogar lleno de idolatría genera hijos que siguen las mismas prácticas, a menos que uno decida volver su corazón al Dios vivo. Un hogar marcado por la infidelidad puede reproducir las mismas heridas generación tras generación, hasta que alguien toma la cruz de Cristo y decide vivir en fidelidad. Dios no está atado a los errores de tus padres, pero tú tampoco estás condenado a repetirlos. En Cristo, tu historia puede cambiar hoy. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No dice algunas cosas, dice todas. Nueva identidad, nueva mente, nueva dirección, nuevo futuro. Donde hubo caos, Dios puede escribir orden. Donde hubo repetición de dolor, Él puede levantar propósito. Tu familia no está determinada por lo que otros hicieron, sino por lo que Cristo hizo por ti. La cruz es más poderosa que cualquier cadena heredada, y su sangre habla mejor que cualquier historia que tu familia haya repetido. Y aquí está la verdad, que el enemigo teme. Una sola persona que decide romper el patrón puede transformar el destino espiritual de toda una generación. Eso eres tú. Dios te llamó para romper, no para repetir, para cortar, no para cargar, para liberar, no para heredar opresión. Tú no eres el resultado de los fracasos pasados, sino el inicio de la obra nueva que Dios quiere manifestar en tu casa. Cuando observamos la historia bíblica, descubrimos un principio espiritual profundo. Dios nunca maldice arbitrariamente una generación inocente por los pecados de la anterior, pero advierte que un patrón repetido de desobediencia produce frutos amargos que se transmiten como una herencia espiritual destructiva. Así lo declara Oseas 4:6, cuando dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento.
Y añade que los hijos, al rechazar la verdad como lo hicieron sus padres, caminaron hacia el mismo destino. No fue una sentencia inevitable, fue un camino repetido. En el libro de Reyes se ve cómo una generación imita a la anterior y recibe los mismos resultados. El registro de 2 Reyes 17:14 muestra que Israel no escuchó. Endureció su cerviz y anduvo según los estatutos de sus padres. Eso produjo una cadena de consecuencias que se extendió a hijos y nietos. No porque hubiese una maldición automática, sino porque se siguió el mismo modelo espiritual. Cada generación repitió lo que vio, lo que aprendió, lo que toleró y lo que decidió no corregir. Esa es la esencia de una maldición generacional. No es una fuerza mística que persigue, es un patrón que se reproduce cuando no se confronta. Vemos este principio también en la familia del sacerdote Elí. Dios le advierte en 1 de Samuel 2:29-36 que sus hijos habían profanado el sacerdocio y que, si ellos persistían en ese camino, su casa entera sería reducida y perdería el honor espiritual. No fue una maldición decretada al azar, fue una advertencia sobre el impacto que tendría la rebeldía si continuaba sin arrepentimiento. Y así ocurrió. No porque Dios quiera destruir familias, sino porque la desobediencia sostenida abre puertas que afectan a toda la línea familiar. Pero ahora debemos ver el contraste bíblico. Cuando una generación rompe el patrón, la cadena se detiene inmediatamente. Ezequiel 18 enseña con absoluta claridad que el hijo que no sigue el pecado del padre no lleva su culpa. Si el padre fue injusto, pero el hijo busca a Dios, hace lo recto y vive en obediencia, entonces su historia cambia. Esta verdad derriba la idea falsa de que alguien está condenado por el pecado de sus antepasados. La Biblia no lo enseña. Lo que enseña es que cada generación decide si continúa el ciclo o lo rompe. El ejemplo más poderoso está en el rey Josías. Su abuelo Manasés había llenado Jerusalén de idolatría y violencia, como lo revela 2 de Reyes 21:1-16. Su padre Amón siguió exactamente las mismas prácticas, y su vida terminó en tragedia. Pero Josías, al llegar al trono, tomó una decisión radical. Según 2 de Reyes 22:2, él hizo lo recto ante los ojos de Dios y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué significa esto? Que Josías decidió romper la cadena. No repitió los pecados de su padre y de su abuelo. No siguió el patrón. No heredó su oscuridad. Por el contrario, abrió un camino de restauración y obediencia que transformó a la nación. Queridos hermanos y hermanas, aquí la Biblia nos muestra un principio espiritual que deben abrazar con fuerza. Herencia no es destino. Lo que tus antepasados hicieron no determina lo que tú serás. Lo que tus padres permitieron no define lo que tus hijos vivirán. Lo que una generación toleró no obliga a la siguiente a continuar ese camino. Si tú te levantas en fe, esa maldición generacional se rompe. Si tú decides obedecer a Cristo, el patrón se quiebra. Si tú eliges la verdad, la maldición pierde su poder. Por eso Gálatas 3:13 declara que Cristo nos redimió de la maldición, haciéndose Él maldición por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cruz, Jesús absorbió legalmente toda consecuencia espiritual que podía extenderse por generaciones. Él tomó sobre sí cada patrón repetido de dolor, cada ciclo de destrucción, cada herencia de pecado. Él se colocó entre tú y tu linaje para que el ciclo se detuviera. Lo que antes era inevitable, ahora puede ser interrumpido por la sangre del Hijo de Dios. Pero presta atención, la redención no es automática. La cruz rompe la cadena, pero tú debes renunciar al patrón.
La sangre de Cristo cancela la maldición. Pero tú debes rechazar repetir lo que destruyó a tu familia. Dios te da el poder para vencer, pero tú debes decidir caminar en obediencia. Esto es lo que Deuteronomio 30:19 resume cuando dice que Dios pone delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y te llama a elegir la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tus hijos no están destinados a repetir la historia de tus padres. Tu familia no está condenada a experimentar lo mismo que tus abuelos. Tú puedes ser el Josías de tu generación, el que levanta altar donde otros levantaron ídolos, el que busca la palabra donde otros buscaron pecado, el que dice: hasta aquí llegó este patrón en mi casa, hoy decido romperlo. Porque cuando una generación se pone de pie en el nombre de Cristo, la cadena se rompe, el destino cambia y la línea familiar se redime. Maldiciones generacionales, la responsabilidad personal y el poder de Cristo para restaurar el linaje. Cuando analizamos la Escritura con honestidad, sin supersticiones ni interpretaciones populares, descubrimos una verdad profunda pero liberadora. Las maldiciones generacionales no son cadenas espirituales inevitables, ni sentencias que persiguen automáticamente a los descendientes. Son más bien las consecuencias acumuladas de decisiones repetidas, patrones heredados, actitudes copiadas y conductas aprendidas dentro de un hogar. Por eso Dios declara en Ezequiel 18 que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Este capítulo destruye de raíz la idea de que un hijo está condenado por los pecados de su padre, pero al mismo tiempo revela un principio serio. Si el hijo imita los mismos caminos, las mismas acciones y la misma rebelión, entonces cosechará lo mismo que su padre. No porque esté maldito por herencia, sino porque eligió caminar por la misma vereda. Aquí es donde muchas familias fallan. No reconocen que lo que llamamos maldición muchas veces son patrones. Si un padre fue violento, el hijo aprenderá violencia si nadie lo corrige. Si una madre vivió en amargura, sus hijos aprenderán a reaccionar con la misma amargura. Si los abuelos vivieron en idolatría, es probable que las generaciones siguientes adopten la misma ceguera espiritual. Pero todo esto no es una cadena demoníaca automática. Es la repetición humana de lo que se vio y se vivió. Por eso, cuando en Éxodo 20 Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no está declarando una sentencia inevitable sobre los inocentes, sino advirtiendo que el pecado de una generación afecta profundamente a la siguiente, si ésta decide continuar en la misma desobediencia. Sin embargo, justo en ese mismo texto aparece la gran revelación del corazón de Dios. Él muestra misericordia a miles de generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, una sola generación que decida romper el ciclo, que decida amar al Señor, obedecer su palabra y caminar en rectitud, puede cambiar la historia completa del linaje. Una sola decisión de obediencia puede limpiar lo que 4 o 5 generaciones contaminaron. Este es el poder redentor de nuestro Dios. Él no está buscando excusas para castigar. Él está buscando un hombre, una mujer, un padre, una madre que digan: conmigo se rompe este ciclo. Desde hoy mi casa será diferente. Por eso, cuando una familia se acerca a Cristo, no solo el alma es salva, también el futuro del apellido es transformado. Mira el ejemplo de Josías en Segunda de Reyes 22. Su abuelo Manasés fue uno de los reyes más perversos de Judá. Su padre Amón siguió exactamente el mismo camino. Pero cuando Josías subió al trono,
y oyó la palabra de Dios. Rasgó su ropa, se humilló y decidió caminar en obediencia. ¿El resultado? Todo Israel experimentó un movimiento de reforma. Se restauró el templo, se derribaron los ídolos, se volvió a celebrar la Pascua, como no se hacía desde los días de Samuel. Y Dios declaró que aunque el juicio venía por generaciones de pecado, en los días de Josías habría paz. ¿Por qué? Porque una sola persona decidió obedecer. Una generación decidió romper el ciclo. Y aquí está la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. En Cristo no solo rompemos patrones mediante obediencia, sino que recibimos el poder espiritual para ser nuevas criaturas. Pablo declara en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. En Cristo tu linaje espiritual es reiniciado. Tu identidad cambia, tu herencia cambia, tu futuro cambia, o tu familia cambia. El pecado de tus padres no tiene autoridad sobre ti, porque tú no estás bajo Adán, estás bajo Cristo. Y Jesús, con su sangre, no solo perdona tus pecados, redefine tu genealogía espiritual. Ya no eres hijo de los errores de tus padres, eres hijo del Dios Altísimo, heredero de su promesa. La cruz es el punto donde todas las maldiciones se detienen. Allí el poder del pecado pierde autoridad. Allí toda cadena generacional simbólica se rompe. Allí lo que tus abuelos hicieron ya no determina quién eres tú. Allí cualquier ciclo de pobreza espiritual, emocional o moral queda cancelado. Por eso Pablo escribe en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No dice que Cristo rompió maldiciones generacionales como se predica hoy. Dice que Él nos libró de la maldición más profunda, la condenación eterna. Si Cristo te libró de eso, ¿cómo no va a ser suficiente para librarte de consecuencias repetidas por generaciones? Por eso este mensaje no es de derrota, sino de responsabilidad y esperanza. Cristo ya te hizo libre, pero tú decides si perpetúas los patrones del pasado o si estableces una nueva historia en tu familia. A lo largo de esta enseñanza hemos visto cómo las maldiciones generacionales no son cadenas místicas que nadie puede romper, sino patrones de pecado que se repiten cuando una generación copia la desobediencia de la anterior. Lo vemos en la advertencia que el Señor dio a Israel en Deuteronomio 11, cuando afirmó que la bendición vendría por la obediencia y la maldición por el desvío. Dios dejó claro que la vida del justo no está determinada por lo que sus padres hicieron, sino por lo que Él mismo decide delante del Señor. Es por esto que a pesar de que las consecuencias pueden extenderse, el punto de quiebre siempre está en una decisión personal de arrepentimiento y obediencia. En Zacarías 1, el Señor llamó al pueblo diciendo que no siguieran los caminos de sus antepasados, porque ellos habían insistido en la dureza de su corazón. La advertencia era clara: si tú repites sus pasos, cosechas lo mismo. Si tú regresas a Dios, Él también se vuelve hacia ti. Esto prueba sin ninguna duda que ninguna maldición es definitiva si el corazón decide regresar al Dios que restaura. La historia cambia cuando tú cambias. La línea familiar se limpia cuando tú obedeces. La herencia espiritual se transforma cuando tú eliges caminar con el Señor. Nadie nace condenado. Todos nacemos con la oportunidad de ser restaurados por la gracia. El profeta Ezequiel también confrontó a Israel, enseñando que cada alma es responsable delante del Señor y que el Hijo no cargará la culpa del Padre, ni el Padre la del Hijo. Esta revelación destruye por completo la idea
de que una persona está atrapada por el pecado de generaciones anteriores sin posibilidad de ser libre. Las consecuencias pueden venir, pero la culpa no. Las heridas pueden existir, pero no son eternas. Las estructuras dañinas pueden formarse, pero no son inquebrantables. El Señor dio autoridad para cortar lo que se ha repetido por años, no a través de rituales humanos, sino a través de la verdad, el arrepentimiento y la obra redentora de Cristo. En Hebreos 9 se nos enseña que la sangre de Cristo purifica la conciencia, rompe la acusación, limpia lo que estaba manchado y abre un camino nuevo. Si la sangre del antiguo pacto podía purificar lo externo, ¿cuánto más la sangre del Cordero puede limpiar tu historia, tu mente, tu casa y tu generación? La sangre no solo borra tu pecado, borra el dominio del pasado. Por eso cuando Cristo interviene, la historia familiar llega a un punto de quiebre. Lo que destruyó a tus abuelos no tiene por qué destruirte. Lo que dañó a tus padres no tiene por qué repetirse en tus hijos. El ciclo se rompe cuando Cristo reina. El apóstol Pedro declaró en su primera carta, capítulo 1, que hemos sido rescatados de la manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esta es una declaración contundente. La cruz no solo te salva del pecado, te rescata de lo que parecía inevitable. Toda estructura de destrucción que gobernaba en tu casa pierde su poder cuando Cristo se vuelve el fundamento de tu vida. Donde había ira, Él trae mansedumbre. Donde había adicción, Él trae libertad. Donde había división, Él trae reconciliación. Donde había destrucción, Él trae restauración. El Evangelio siempre crea una nueva línea familiar. Por eso hoy, al llegar a este último bloque, quiero hablarte directamente como hermano en la fe. Lo que estás escuchando no es teoría, es la verdad eterna de la palabra. Lo que marcó a tu familia no te define a ti. Lo que destruyó a otros no tiene la autoridad de destruirte a ti. La fidelidad de Dios es más fuerte que los errores del pasado. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier patrón de pecado heredado. La obediencia es más efectiva que cualquier pronóstico humano. Si tú permaneces en la palabra, ningún lazo antiguo podrá detener la obra nueva que Dios quiere construir en tu casa. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite libertad. Envía este mensaje a una familia que está luchando con patrones malos que se repiten. Usa tu voz para romper cadenas en otros. Apoya este video para que la palabra llegue a más hogares. Y sobre todo, toma la Biblia esta semana y declara sobre tu hogar que Cristo es el Señor de tu generación y de las generaciones que vendrán. Ahora sí te invito a hacer la oración que transformará tu destino y el de tu familia. Queridos hermanos y hermanas, declaren con su boca la siguiente oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te invito a entrar en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal, y que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de ti. Te entrego mi vida desde hoy, y te pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, que rompas en este momento toda maldición generacional en mí y en mi familia. Amén y amén.